Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio virtual. Hoy vamos a presentar el primer teórico del módulo 4 Tecnología y Diseño que corresponde al taller introductorio de la FADU UNL. En esta oportunidad vamos a hablar de la unidad temática Tecnología, Cultura y Sociedad. Somos como enanos a los hombros de gigantes. Podemos ver más y más lejos que ellos, no por la agudeza de nuestra vista ni por la altura de nuestros cuerpos, sino porque somos levantados por su gran altura. Así reflexionaba Bernardo de Chartres allá por el siglo XII, en referencia a los clásicos de la antigua cultura grecorromana, los primeros geometras, matemáticos y filósofos, como Parménides, Heráclito, Platón, Aristóteles, Pitágoras, Arquímedes y tantos otros genios que dejaron para el futuro un tesoro de conocimientos. Hay un hilo conductor a través de la historia en la búsqueda del saber y la verdad, una característica que es propia de gigantes, la humildad y el reconocimiento por el saber del otro. Esto es algo que valoro y rescato. Me motiva la idea de aprender apoyándonos sobre los maestros que nos precedieron, tomando sus enseñanzas para poder ampliar nuestro horizonte cognitivo. Entiendo la docencia como un servicio de guía que orienta y acompaña a los estudiantes en la construcción de nuevos conocimientos. En este desafío de emprender una carrera universitaria, comparto el sueño y la esperanza de ver entre los jóvenes despertar algún día a un nuevo gigante. Desde sus orígenes, el hombre tuvo necesidades básicas insatisfechas. Tuvo que procurar por sus propios medios conseguir alimentos, agua y un refugio para su seguridad. Según Abraham Maslow, las necesidades básicas fisiológicas como respirar, alimentarse, descansar, cuando están satisfechas, las personas buscan seguridad. Luego, afiliación y reconocimiento. Finalmente, su autorrealización. En otros términos, podemos decir que la humanidad siempre resuelve primero sus necesidades básicas. Luego procura la perfección y la belleza. Recién entonces nace el arte. El hombre es un ser social por naturaleza. La necesidad de afiliarse, de juntarse con otros de su misma especie, posibilitó la organización de los primeros grupos sociales. Junto con otros, sumando fuerzas, ingenio, técnicas, pudo resolver mejor sus dificultades. En estas formas primitivas de organización social se establecieron acuerdos, normas de conducta y roles dentro de los grupos. Cada individuo podía ser útil al conjunto aportando sus capacidades y habilidades. Todo esto fue conformando costumbres que dieron lugar al nacimiento de la cultura. Según Taylor, la cultura, tomada en un sentido más amplio, es el conjunto complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, ley, costumbre y otras destrezas adquiridas por el hombre como miembro de la sociedad. Al interactuar con su entorno natural, las personas pueden adaptarse o apropiarse del entorno. Para satisfacer sus necesidades, por ejemplo, alimentarse, puede hacer un esfuerzo físico para acceder a los frutos de un árbol, o modificar la naturaleza para crear una herramienta que le permita alcanzarla. Según Achilles Gay, la existencia humana transcurre en dos sistemas superpuestos e interrelacionados, lo natural y lo artificial. Lo natural es todo aquello que no es obra del hombre, mientras que lo artificial es todo aquello que sí es obra del hombre. En la relación con el entorno, el hombre adopta dos posturas. Se adapta a lo que hay, a lo que encuentra, busca alimentos, refugio, agua o se apropia del entorno y lo transforma. Toma las materias naturales y las modifica, transformándolas en materiales útiles para construir
sus herramientas, sus armas, para cumplir con otros objetivos. En la imagen podemos ver los dos ejemplos. En uno, la adaptación. Son los recolectores juntando con la mano los frutos naturales, mientras que en el otro, los cazadores tratando de conseguir los alimentos con armas, con herramientas que construyeron, como las lanzas, las fijas. La apropiación implica transformación, lo que demanda una actividad inventiva, ingenio, en el desarrollo de una técnica para llegar a construir una herramienta que tenga como fin la obtención de otra cosa. Por ejemplo, transformar una piedra filosa en un hacha o en un cuchillo, transformar una madera natural en una lanza o en un arco o una flecha. El dominio del fuego representó una revolución para la humanidad. Poder encender fuego, poder mantenerlo encendido, le permitió calentarse en los inviernos, cocinar sus alimentos. Todo esto trajo aparejado mejoras para su salud. Con el fuego pudo cocer el barro y desarrollar la alfarería, construir sus primeros cacharros y vasijas. Pudo fundir los metales blandos y mejorar sus herramientas y armas. Después de tener sus necesidades básicas satisfechas, el hombre empezó a dejar registro de sus actividades, de su cultura, de las formas de cazar, de distintas técnicas que manejaba. Lo hizo a través de representaciones primitivas que quedaron estampadas en las cavernas, esto que hoy conocemos como arte rupestre. Los primeros grupos sociales eran nómades. Se desplazaban de un lugar al otro en busca de alimentos y agua. En un momento, observando, el hombre descubrió cómo germinaban las semillas de los árboles. Hizo el intento de plantar las semillas, esperó a verlas germinar, vio que las plantas crecían y que producían frutos. Esto da origen al nacimiento de la agricultura y es lo que transforma a los pueblos nómades en sedentarios. El hombre dejó de necesitar trasladarse para conseguir los alimentos, pudo cultivarlos y producirlos. Las imágenes nos representan una idea de cómo eran las viviendas de los pueblos nómades y sedentarios. Los primeros utilizaban carpas, toldos, rompevientos, necesitaban de construcciones desarmables y transportables para poder desplazarse, mientras que los pueblos sedentarios construyeron sus edificios fundados en la tierra. De esta forma surgirían las primeras ciudades. Algunas de las actividades de la vida sedentaria primitiva eran la construcción de viviendas fijas, la agricultura, que significaba la elección de las mejores tierras para el cultivo, la molienda de granos, el trenzado, los tejidos, la domesticación y cría de animales. Aparecen las primeras formas de escritura, los pictogramas, que eran tablillas de arcilla esculpidas con bajorrelieves que expresaban lo que se conocía, lo que se hacía. Este avance es un hito que marca el paso de la prehistoria a la historia. A partir del manejo de la escritura se puede dejar testimonio de lo que se sabe. En esta línea cronológica de la evolución de la tecnología en el tiempo, vamos a hacer un recorrido señalando los principales descubrimientos que dieron origen a las revoluciones tecnológicas, sociales y culturales. Entramos en el curso de la historia a partir de la escritura. Con el descubrimiento de la palanca, la rueda, se da origen a la mecánica. Esto cambió las formas de trabajo y de transporte. Se pudieron construir los primeros carros. Se sumó a esto la domesticación de animales y el tiro de los carros por tracción a sangre. Cuando hablamos de la antigüedad, nos estamos trasladando 3000 años antes de Cristo. Encontramos en esta época construcciones de edificios en piedra, piedras trabajadas, esculpidas con herramientas apropiadas, utilizando el manejo de técnicas y tecnologías.
Una vez que fueron superadas las necesidades básicas, apareció el arte, expresando un lenguaje, una semántica, un significado. Posteriormente veremos el surgimiento de la polis griega, la aparición de las primeras obras literarias como la Ilíada, la Odisea de Homero. Al haber literatura, aparecieron los teatros, donde se pudieron representar esas obras literarias. En el templo griego, perfectamente podemos apreciar la evolución del trilito de la era de piedra al arquitrabe, esta superposición de piedras que conforman las columnas y esos dinteles a modo de viga apoyados en capiteles. Son un conjunto de piedras esculpidas. También podemos ver en el acueducto el adelanto tecnológico de la época, lo que representaba poder llevar el agua desde los ríos y las fuentes de agua dulce, transportarla a la ciudad. Calculaban la pendiente y los niveles para poder generar ese beneficio a la población. Es la época de los primeros geómetras, filósofos y matemáticos, como Parménides, Heráclito, Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras y Arquímedes. Grandes artistas como Fidias, que desde entonces manejaban las proporciones antropométricas y áureas. Llegan los años de Julio César. De sus viajes a Egipto, incorporan el calendario solar de 12 meses y 365 días al año. El calendario juliano es la matriz de nuestro calendario actual. Fueron conocidos como los clásicos, que legaron para el futuro una plataforma de conocimientos y técnicas que aún son vigentes y de suma utilidad. Haciendo un salto en la historia, pasamos a la Edad Media. Este período está marcado por un cambio del politeísmo al monoteísmo y el monopolio del uso e interpretación de la fe que definía sobre la verdad y la moral. Se produce un cambio de cosmovisión, del antropocentrismo al teocentrismo. El saber científico estuvo completamente desplazado al margen, subordinado al poder del culto. En este periodo se descubre la pólvora, que aplicada a las armas de fuego significó la caída de las murallas de las fortalezas medievales. Se perfeccionó el papel, que significó un cambio revolucionario en las formas de escritura. Transcurrió el tiempo de la Inquisición, con la persecución de todos aquellos que profesaran una fe distinta a la oficial y que contradijeran las verdades impuestas por la fe. Entre el 400 y el 500 llegamos al Renacimiento, al renacer de las artes clásicas, la vuelta al antropocentrismo. Son los tiempos de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, Andrea Palladio, Francesco Borromini. Aparecen una serie de descubrimientos, entre otros el descubrimiento de América. Fue posible por el avance tecnológico en el diseño y construcción de los cascos de embarcaciones como los galeones. En 1440 se crea la imprenta. Johann Gutenberg armó una máquina para imprimir hojas en papel. Esto significó una revolución en la reproducción de libros y la divulgación de conocimientos comparable a la aparición de Internet en la década de los 90. A la imprenta se le sumaron otros inventos, como el microscopio, el pararrayos. Empezó a desarrollarse la óptica y aparecieron los primeros lentes. Llegamos a la primera revolución industrial. La creación de la máquina a vapor por James Watt, 1736-1819, marca la evolución y el paso de la mecánica a la termodinámica. Representó un cambio en las formas de producción, el paso de la mano de obra artesanal a la producción industrial. Generó un gran impacto social y cultural. Provocó la migración de pobladores rurales a las grandes ciudades industrializadas. La máquina a vapor da origen al tren, a los barcos a vapor, que superan a los barcos a vela, con repercusiones en el transporte, el comercio y la economía. Este invento es aplicado a diversos usos,
como los telares, bombas de agua y otros. Se sucedieron más inventos. Entre 1853 y 1862 se desarrolla el motor a explosión interna, que marca otra revolución aplicado a los medios de transporte, a las embarcaciones, trenes, da origen al automóvil y posteriormente al avión. En 1854, el italiano Antonio Meucci construyó el primer teléfono, pero en 1876 este invento fue patentado por Alexander Graham Bell. El teléfono potenció las comunicaciones. Tiempos modernos marca la entrada a un mundo tecnológico. Continuaron apareciendo otros inventos como la radio, el televisor, distintos electrodomésticos, la inteligencia artificial, los robots, los satélites, internet, la fibra óptica, la transmisión inalámbrica de datos. Entramos a la era digital, entramos a una carrera tecnológica acelerada como nunca en la historia. Habitamos en un mundo tecnológico. Este no es el fin de la técnica, la ciencia y la tecnología. Es solo un muestreo de algunos adelantos. En próximos encuentros veremos con mayor profundidad los avances de nuevas tecnologías, como así también analizaremos la obsolescencia de los productos tecnológicos que generan polución objetual y contaminación en el ambiente. Con esto cerramos por ahora. Hasta la próxima. Muchas gracias.